Las comedias familiares han sido el alma de la televisión desde sus inicios hasta hoy. Aunque clásicos modernos como Modern Family y Una familia modelo mantienen viva la llama, no eclipsan la fiebre televisiva del pasado. Hoy echamos un vistazo a Paso, una serie que a pesar de su largo recorrido, no brilló tan intensamente como Todo queda en familia o Full House. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Acompáñame a recordar el tesoro televisivo perdido paso a paso. Comenzamos. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. Step by Step, conocida como Paso a Paso en Latinoamérica y Los tuyos y los míos en España, fue una sitcom estadounidense que se transmitió inicialmente en la cadena ABC de 1991 a 1997. La serie contó con un total de 160 episodios repartidos en 7 temporadas. Frank Lambert, un contratista divorciado con 3 hijos, conoce a Carol Foster, una esteticista viuda con 3 hijos, durante unas vacaciones en Jamaica. A pesar de conocerse recientemente, se enamoran y deciden casarse de manera impulsiva, generando la desaprobación de sus hijos. La serie se centra en los desafíos de la fusión de estas dos familias y la convivencia entre los hijos bajo el mismo techo. La idea inicia con un grupo de guionistas experimentados, incluyendo a William Bickley, Michael Warren, Tom Miller y Robert Budget, responsables de exitosas comedias de los años 90. Inspirada en La tribu de los Brady, surge de la necesidad contractual de crear una serie para Patrick Duffy después de la finalización de Dallas, quien hacía el papel de Bobby Ewing en esta serie. Con Susan Somers como la madre, destacando por su cabecera con la pegadiza canción Second Time Around. La serie se destacaba por los constantes conflictos entre los hijos de los recién casados, sin vencedores ni vencidos, con lecciones familiares y peleas cómicas, generando situaciones que obligaban a los padres a intervenir en cada episodio para evitar mayores problemas. Un elemento distintivo era la expresiva vida sexual de los protagonistas, poco común en comedias familiares, pero constantemente interrumpida por las interferencias de sus hijos. En lugar de separar a los hijos por género, la serie optaba por divisiones culturales. Los hijos de Frank eran John Thomas, JT, un deportista con poca brillantez académica, Al o Alice, la única chica con actitud masculina, y Josh, el pequeño sin mucha comprensión del entorno. Por otro lado, los hijos de Carol eran más refinados y elegantes. Dana, una activista feminista, Karen, obsesionada con su imagen, y Mark, un brillante estudiante friki. La serie encontró éxito rápido, pero la introducción del personaje recurrente Cody en la primera temporada lo convirtió en la estrella de la serie en la segunda temporada. Cody, el sobrino de Frank, era ingenuo y tontorrón, viviendo en una furgoneta frente a la casa, añadiendo un nuevo giro a la trama. Sacha Mitchell, quien lo interpretó, también actuó como el sobrino de Patrick Duffy en Dallas. Antes de la segunda temporada, los creadores informaron a las estrellas sobre el cambio en la trama, centrando la serie en Cody, lo cual fue aceptado por ambas partes debido a la reducción de trabajo y el mantenimiento de salarios. Cody se convirtió en el personaje central, destacando en situaciones como ayudar en clases de artes marciales. Cuando Mitchell se unió a la serie como Cody, su personaje era inicialmente un mujeriego alardeando de sus conquistas. A lo largo de la serie, su personalidad fue modificada para convertirlo en un modelo a seguir más respetuoso para la audiencia joven. Irónicamente, fue despedido después de la quinta temporada debido a problemas legales por agresión a su esposa que afectaron negativamente a la serie. Esto llevó a una caída en las audiencias. La falta de conflictos entre los hijos, ahora crecidos, afectó la trama. Introdujeron una nueva hija biológica de ambos, Lily Lambert, nacida al final de la temporada 4, pero quien luego tiene 5 años en la temporada 6, y estrellas invitadas para revitalizar la trama. Aunque la serie fue entretenida en sus primeras temporadas por su comedia de enredo, la valoración disminuyó con el aumento del papel de Cody. A partir de la quinta temporada, se veía de manera más relajada, pero la falta de respeto a la continuidad y la desaparición inexplicada de personajes afectaron la percepción del espectador. Por ejemplo, durante la sexta temporada,
Josh Byrne abandonó el programa y su personaje Brendan Lambert desapareció sin explicación. Patricia Darbo y Peggy Rhea, hermana y madre de Carol, solo aparecieron en la temporada 1 y no se mencionaron después. Aunque se hicieron varios intentos para reemplazar el personaje de Cody, incluyendo a Jake Flash Gordon y Jean-Luc Rapirou, el único personaje que permaneció fue Rich Halky, interpretado por Jason Marsden al final de la temporada 5. La ausencia de Cody, según Frank, se debió a que Cody consiguió un nuevo trabajo en Rusia, pero cuando Mitchell regresó en la temporada 7, afirmó que había hecho un viaje alrededor del mundo. El declive comenzó con la salida de Mitchell, llevando a la cancelación por parte de ABC al final de la temporada 6, junto con Todo queda en familia, en 1996, para dar paso a Despistados. Sin embargo, CBS rescató ambas series casi de inmediato para programarla los viernes. La cabecera de la 7ª temporada reflejó cambios y fue más corta, pero las resurrecciones no tuvieron éxito. Si bien Mitchell recuperó su trabajo y apareció en el penúltimo episodio de la temporada 7, su regreso fue breve. El último episodio de la serie no destacó y solo sugirió la venta de la casa como último conflicto sin concretar nada. Aunque se planeaba que la serie terminara con Dana casándose con Rich, CBS la canceló antes de que se pudiera filmar el final deseado. Como dato curioso, en las primeras temporadas se observa un niño extra durante los créditos iniciales. Esto ya que Jared Lennon, originalmente Mark Foster, fue reemplazado por Christopher Castile y generó confusión en la audiencia que se usó de prueba. Esta anomalía en la secuencia de créditos iniciales, junto con la cuidadosa construcción y el tema musical, agregó misterio al programa. También en estos créditos, Peggy Rhea, la madre de Carol, inicialmente comparte escena con Mark en el suelo saludando al resto de la familia en la montaña rusa. Después de que ella dejó la serie, la toma cambió para mostrar a Mark con Cody, aunque siguió apareciendo en los créditos hasta que se grabó la 5ª temporada. Si bien el parque de diversiones que vemos en estos créditos se supone que está cerca del lago Michigan, en realidad es Six Flags Magic Mountain en California. ¿Recordás al perro del señor Fritz? Pues es interpretado por el mismo perro de Beethoven. La elección de Patrick Duffy y Susan Somers como pareja protagonista demostró ser acertada, aportando profesionalismo a la serie. Duffy, conocido por su papel en Dallas, mostró una potencia cómica y disfrutó de 7 años liderando a la familia. Después de la serie, Duffy continuó exprimiendo su personaje de Bobby, llegando al extremo de aparecer en el desafortunado remake de 2012, interpretando a un Bobby Ewing envejecido y decrépito. En una entrevista, Patrick mencionó que sigue recibiendo una tarjeta del Día del Padre de Christine Lakin. Duffy dirigió 49 episodios de la serie, siendo el único miembro del elenco que dirigió un episodio. Susan Somers, proveniente de la comedia Apartamento para tres, se adaptó de ser una bomba sexual a una ama de casa, manteniendo química innegable con Duffy en pantalla. Después de la serie, Susan no logró despegar en su carrera. De presentar teletiendas, pasó a escribir libros de autoayuda, manteniendo cierto estatus de celebridad que le permitió participar regularmente en eventos y realities. Susan falleció pacíficamente en casa el 15 de octubre de 2023, un día antes de cumplir sus 77 años. Ella sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años. Sacha Mitchell tuvo una ascensión rápida a la fama con su papel en la serie y secuelas de Kickboxer. Sin embargo, su carrera se vio afectada por las acusaciones de violencia doméstica en 1995, quedando en la lista negra de Hollywood. Brandon Call, conocido por su papel en Baywatch, optó por el papel de JT en la serie antes de retirarse de la actuación y trabajar en una gasolinera. Stacey Keenan, conocida por su papel en Mis dos padres, inteligente en la serie y en la vida real, dejó la actuación para estudiar Derecho y ahora ejerce como abogada. Las carreras de Angela Watson y Christine Lakin, quienes interpretaron a Karen y Al respectivamente, fueron más destacadas en Paso a Paso, especialmente Watson, cuyas ganancias como actriz infantil fueron malgastadas por sus padres. Lakin ha seguido trabajando como actriz en papeles secundarios. Los otros dos chicos, Christopher Castile y Josh Byrne, desaparecieron de la escena artística después de la serie. Castile es ahora profesor de historia, mientras que Byrne ha desaparecido por completo. Contame, ¿cuál era tu personaje favorito? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios.
Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.